Este segundo video sobre el proceso de inducción a estudiantes que ingresan al primer semestre de 1997 en la Universidad Nacional de Colombia lo hicimos nuevamente con Eduardo Roberto Prieto en el Centro de Medios Audiovisuales CEMAP cuando yo dirigía el programa de apoyo curricular de la Universidad Nacional de Colombia. Contábamos con un equipo de estudiantes docentes que nos apoyaban por facultades, haciendo el ejercicio de entrega de agendas universitarias, actividades de facultad, de programa, carreras de observación por toda la universidad, visita a los espacios, conciertos musicales, bailes, y el cierre se hacía en el León de Grave. Allí se les mostraba este video. En el video vemos a estudiantes, docentes, egresados laboratorios, pero como ya habíamos comentado para el primero de los videos de inducción, teníamos esas imágenes de los estudiantes dentro de su proceso de ingreso. Teníamos un guión que lo desarrollaba yo, desarrollamos la plantilla junto con Eduardo Roberto, y desde el primer día del proceso de inducción los filmábamos a los estudiantes, editábamos hasta entrada a la noche, hasta tarde con Eduardo Roberto, y se le presentaba a los estudiantes en el León de Grave. Ahí ellos se veían dentro del video y eso les permitía encontrarse como parte de la universidad desde la primera semana en la que llegaban a el campus de la sede de Bogotá. Esto era solamente para el proceso de inducción a los estudiantes de la sede de Bogotá. La locución del texto es la de Ángela Erazo, que era estudiante en ese momento en la universidad, leyendo el texto de Gabriel García Márquez. Para este video incluimos las palabras de Jaime Garzón, que como egresado le dio la bienvenida a los estudiantes en el segundo semestre de 1996. Eso fue algo que organizamos. De hecho, una de las actividades que tuvieron sus estudiantes en el segundo semestre de 1996, o sea, al iniciar, o sea, hacia más o menos julio, agosto, fue traer a Jaime Garzón. Él colaboró sin ningún problema y dio una charla bastante larga de la cual editamos una parte para este video a los que ingresaban en el primer semestre de 1997, es decir, a febrero. Ellos podían entonces ver ese segmento de lo que fue la charla que les dio Jaime Garzón en ese 1996. Marta Pinto Segura, que era mi jefe en ese momento, hizo la narración de las palabras de Guillermo Páramo. Tenemos las palabras de Eduardo Umaña Luna y las palabras de Carlos Jacanamijoy, que están también en el video que se hizo para el segundo semestre de 1996. De igual forma, como ya había comentado con el anterior video, solamente se presentó una vez. Fue en ese momento en el León de Grave. Yo tenía la copia en VHS y hasta ahora la digitalicé y pues bueno, ahora la subimos. Nuevamente les agradezco si me ayudan a identificar la música que empleamos, la cual fue propuesta y nos la proporcionó César Díaz Baracaldo y Rudelena Baracaldo. No la pusimos en los créditos, no manejábamos esa idea dentro de el proceso, digamos, de lo que fue la edición. Y pues si la pueden dejar en los comentarios para poderla ir identificando. No es la misma, toda no es igual. En el video anterior hay alguna música, en esta viene otra música. Del video anterior teníamos a César Díaz silbando la música, en este ya no lo tenemos. Hay cambios, aun cuando la plantilla sigue siendo la misma, en los procesos de edición se pueden hacer muchos ajustes.
Nuestra insignia es la desmesura, en todo, en lo bueno y en lo malo, en el amor y en el odio, en el júbilo de un triunfo y en la amargura de una derrota. Destruimos a los ídolos con la misma pasión con que los creamos. Somos intuitivos, autodidactas, espontáneos y rápidos, y trabajadores encarnizados, pero nos enloquece la sola idea del dinero fácil. Tenemos en el mismo corazón la misma cantidad de rencor político y de olvido histórico. Un éxito resonante o una derrota deportiva pueden costarnos tantos muertos como un desastre aéreo. Por la misma causa somos una sociedad sentimental en la que prima el gesto sobre la reflexión, el ímpetu sobre la razón, el calor humano sobre la desconfianza. Tenemos un amor casi irracional por la vida, pero nos matamos unos a otros por las ansias de vivir. Aquí vamos de nuevo. Aquí vamos de nuevo. No nos pueden parar. Ay, 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 ay. Aquí vamos de nuevo. Otra vez a vacilar. Ay, 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 ay. Aquí vamos de nuevo. Que no puede parar. Aquí vamos de nuevo. Otra vez a vacilar. Ay, ay, ay. Aquí vamos otra vez. Aquí vamos y qué bueno es. Aquí vamos otra vez. Aquí vamos y qué bueno es. Qué bueno que a pesar de las trampas y los malos amigos, a pesar de la burla ay, 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 y de los enemigos, aquí vamos y vamos otra vez, aunque tú no te lo quieras ni creer. Aquí vamos y vamos otra vez. Deja llorar, aún queda camino para caminar, aún queda camino para caminar, hay que llorar, aún queda camino para caminar, aún queda camino para caminar, ay, 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 ay. Ustedes por primera vez, creo directamente, excepto los que vengan de colegios oficiales, están siendo beneficiarios de ese Estado que existe. La mayor responsabilidad que tienen ustedes respecto a la Nacional es no contribuir a destruirla. La Nacional en mi tiempo tenía una cafetería central, valía 3 pesos el desayuno, 6 el almuerzo y 6 la comida. El horario de uno entraba a las 7, entonces venía a las 6:15, se paraba de las residencias, eran unos cuarticos cómodos con un lavamanos y unas duchas comunes donde uno se bañaba. Venía, desayunaba, salía a clase de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, salía, hacía la cola para entrar a la cafetería, almorzaba un almuerzo estudiado, nutricionalmente almorzaba, salía y dormía en un sitio que se llama La Playita, que queda allí cerca en el parque de esa Plaza Che Guevara. Y después por la tarde venía aquí a dormir los conciertos que daba la Filarmónica. Dormía Profundo, Tchaikovsky, Chopin, Schubert, todas esas inteligenteces uno se las gozaba aquí. Y salía de aquí, iba y comía y luego se bajaba a pie arrastrando la irresponsabilidad del tiempo hasta la residencia.
¿Dónde uno se puede dar esa vida? Y lo único que hizo mi generación fue contribuir al cierre de la cafetería, al cierre de las residencias y a crear un sistema ahí difícil de acceder que se llamaba préstamo BEC, no sé si todavía existe. O sea que lo único que ustedes pueden hacer hoy es o arreglar la universidad o seguir por el camino de la destrucción. ¿Cómo yo contribuyo a arreglar la universidad? Cualificando el nivel académico de la facultad. Es decir, estudiando, siendo pilo. Porque no tiene nada más que hacer, uno se levanta a estudiar, a irse a la biblioteca a estudiar. Porque si ustedes no deciden ser, alguien decide por ustedes. ¿Qué tenemos en materia del gobierno central? Gente que ha decidido asumir el poder como suyo y se lo reparten y lo arreglan. Y ahora con un lío de si los narcos le dieron o no le dieron, de si sí recibió, de si no recibió. Y nosotros aquí, dedicados como a otra cosa, porque ese país no es mi país, pues resulta que ese es nuestro país. Es decir, estamos frente a que en 1998, porque creo que el presidente no se va a ir, que en 1998 tengamos la posibilidad de elegir o el camino del derrumbe o la posibilidad de la reconstrucción. Porque nuestra participación política se limita a gritar, Andrés, Andrés, Ernesto, Ernesto. Y uno pregunta, ¿por qué Andrés? Bueno, porque es más joven. ¿Por qué Samper? Bueno, porque él habla con nosotros. No hay de fondo ninguna posibilidad. Ejemplo, ¿por qué la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional no empieza a proponer desde ya a ustedes dinámicas que permitan discutir la posible reforma de la Constitución? Esa es una posibilidad que tenemos. Y que la facultad saque un comunicado. Ahí debe haber profesores que le alcahueten esa idea. O si no, háganlo ustedes. En la Javeriana hicieron una consulta. Y la negociaron con los curas y perdió Samper. Por eso no la publicaron. Pero hubo una consulta. Hay una dinámica. Nunca antes en el país había habido una posibilidad de una dinámica como esta. Nunca antes. Y está en manos de ustedes, de cada uno de ustedes. Porque ustedes a partir de la otra semana, cuando entran como estudiantes regulares, empiezan a ser los protagonistas de su propia decisión. Empiezan a saber si sí de verdad voy a ser médico, empiezan a saber si sí de verdad voy a ser odontólogo, empiezan a decir hacia dónde llevo el derecho, hacia donde Cancino y Nieto roba, o sea, hacia la maña, el chanchullo y el arreglo, o hacia la ley y el principio. Eso lo deciden ustedes, que son la próxima generación. Vea, uno no se da cuenta a qué horas accede a niveles de poder. Nunca. Es decir, uno no dice, yo cuando sea grande voy a ser. No. Es el desarrollo del acontecimiento el que lo lleva a uno a estar aquí. Entonces, esos son ustedes. Si no se preparan, listo. Que viva la mediocridad. Y hablan de un espacio a la mediocridad. Y sean mediocres. Esa es una posibilidad que tienen. O B, tienen la posibilidad de convertirse ustedes y la universidad en una dinámica social. Ella no quiere nunca más estar conmigo. Desde acá
El país necesita una universidad nacional que piense con criterio de Estado en la nación. Esto significa una universidad que no se confunda con respecto a su historia ni al rol que debe jugar. A la universidad pública se le mira con criterio de empresa y se le exige un compromiso con lo inmediato y a veces con lo local. En verdad, puede y debe ser más eficiente y servir a lo actual y a lo local, pero la universidad, a diferencia de la empresa, fue inventada por la sociedad en que vivimos para pensar las cosas con muchísimo cuidado. Sus tiempos característicos no son los de la productividad industrial, tampoco los espacios que la preocupan son los del vecindario. La universidad de corto plazo no es la universidad. La convergencia verdaderamente valiosa de la universidad y la sociedad se produce en el mediano, quizás en el largo plazo. Los laboratorios y talleres de las industrias son, en general, más eficaces que los gabinetes de los científicos para resolver el problema del producto que debe salir mañana al mercado. Los resultados de la investigación científica y hasta las nuevas tecnologías tienen efecto solo en el mediano y largo plazo. No se diga de los efectos profundos de las obras de arte o de las escuelas filosóficas. Los egresados, con capacidad de inventar y discernir, requieren de un cierto tiempo para actuar. Guillermo Páramo Rocha, rector, Universidad Nacional de Colombia. Y esa es la Universidad Nacional de Colombia. Terreno de crítica, terreno de raciocinio, terreno de análisis, terreno de protesta, terreno de reconocimiento a lo que vale, terreno ajeno a petulancias intelectuales, pero terreno lleno de orgullo por la propia dignidad del desarrollo individual, total, sin ninguna manifestación de poder ajeno de cada uno de ustedes ingresando con sus títulos intelectuales a sus diferentes carreras o escuelas para saber cómo cumplen, primero, el compromiso filosófico del teorizar, del pensar, del saber para qué, que lo mismo abarca al artista que al ingeniero químico, que al abogado, que al pedagogo, que al filósofo. Y al lado de la actividad permanente filosófica, el ejercicio de la estética, del sentimiento, de la cultura, en sus manifestaciones fundamentales a través de la mesa redonda, del diálogo, de la conferencia, de la exposición, del concierto, que es la política, que es la pintura, que es la escultura, que son las bellas o las malas artes según cómo se tome, que es el país de la estética, el país sentimental que junto con el país del raciocinio profundo de la teoría filosófica forman la armadura de el conocimiento científico. Te
creo que las nuevas generaciones de indígenas estamos inquietos y quisiéramos intervenir y fomentar nuevos ángulos de observación sobre lo que acontece hoy. La idea es continuar hoy, no tan aferrados al pasado, sino tan vitales como los antepasados, inquietos e inteligentes. Nuestra inteligencia y creatividad han de emerger hoy como en tiempos de nuestros antepasados. Estamos todos aquí en la universidad porque nos brinda la posibilidad del entendimiento del otro, la comprensión de su existencia, de su grandeza, pero también de su fragilidad. Por tanto, los indígenas ya no somos aquellos románticos y soñadores que según algunos vivimos en el pasado. Los mitos aún no han dejado de palpitar y estamos construyendo historia. Las culturas indígenas estamos en un renacimiento y su juventud se enriquece con lo compartido, con la sabiduría y enseñanza de los ancianos, sin olvidar que se está recorriendo un espacio ambivalente, lleno de híbridos y un mundo vertiginoso que comenzará un nuevo siglo. Tal vez estemos pervertidos por un sistema que nos incita a vivir como ricos, mientras el 40% de la población malvive en la miseria, y nos ha fomentado una noción instantánea y resbaladiza de la felicidad. Queremos siempre un poco más de lo que ya tenemos, más y más de lo que parecía imposible, mucho más de lo que cabe dentro de la ley, y lo conseguimos como sea, aún contra la ley. Conscientes de que ningún gobierno será capaz de complacer esta ansiedad, hemos terminado por ser incrédulos, abstencionistas e ingobernables, y de un individualismo solitario por el que cada uno de nosotros piensa que solo depende de sí mismo. Razones de sobra para seguir preguntándonos quiénes somos y cuál es la cara con que queremos ser reconocidos en el tercer milenio. Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y necesite descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma, que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética y tal vez una estética para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal, que integre las ciencias, las artes a la canasta familiar, de acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestro tiempo, para quien pidió no seguir amándolas por separado como dos hermanas enemigas, que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía, por el país próspero y justo que soñamos, al alcance de los niños. Gabriel García Márquez.